Doctor Miguel Ángel Cuenya, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Ricardo. Como todas las semanas, acá nos encontramos listos para platicar sobre Puebla un ratito. Así es, y bueno, pues vamos a hablar sobre una de las avenidas que me fascinan. Me encanta caminarla, su atmósfera que ha tenido en distintos momentos de la historia. Sin duda, pues de las calles más bonitas que tiene nuestra ciudad, ¿no? Sí, y una calle que ha venido transformándose a lo largo del tiempo. Muchas veces algunas autoridades le han hecho arreglos no muy bonitos, que digamos, pero bueno, forman parte de los momentos, de las épocas, de proyectos de urbanización. Se quitaron árboles, ahora se replantaron palmeras. Y no está pasando la Avenida Juárez por su mejor momento, es decir, esta larga trayectoria que tenía la avenida como un gran centro mercantil, como un gran centro bancario, como un gran centro gastronómico, ha ido perdiendo presencia justamente porque han surgido nuevos sectores, como por ejemplo la vía Tliscayo, la zona de Angelópolis, que vinieron a ir sustituyendo, pero nosotros estamos seguros que a corto plazo va a haber una reestructuración y va a volver a tener ese carácter afrancesado de la Belle Époque que tanto nos ha gustado a muchos de nosotros. Y como tú dices, uno camina por sus banquetas, esas banquetas anchas que verdaderamente le otorgan un elemento muy importante. Bueno, es por eso que a mí me interesaba reflexionar un poco sobre el surgimiento y el desarrollo de la Avenida Juárez, sobre todo porque es la primer gran avenida que conecta al centro con la zona poniente, que conecta al centro desde el Paseo Bravo hasta el Cerro de San Juan, hasta el Cerro de La Paz, y se trata, lógicamente, de una avenida de comienzos del siglo XX, aunque sus orígenes se pueden datar un poco antes, inspirada en el urbanismo francés, como pasó lo mismo en la Ciudad de México, un poco pensando en que se planteó justamente como una avenida propia de la época, propia de la Belle Époque, y que se planeó como un bulevar con calzadas muy anchas, con aceras arboladas y cuya característica, eso sí es importante señalarlo, rompía con el trazado de las calles características de la ciudad de Puebla, que tenían sin árboles, digamos, como eran todas las ciudades coloniales, y con banquetas muy angostas de 90 centímetros. Su construcción, decía, tuvo que pasar por un proceso bastante largo, bastante complejo, en donde hubo diversos factores que incidieron. Normalmente eran factores de carácter financiero que frenaban la obra. El punto de partida de esta gran avenida data de la segunda mitad del siglo XIX, especialmente a partir de el triunfo de la batalla del 2 de abril, que el general Porfirio Díaz Mori guió a los ejércitos, y que justamente por lo que eran estos terrenos del Cerro de San Juan hacia el centro de la ciudad, guió a las tropas que van a triunfar en la batalla del 2 de abril y van a derrotar a las tropas francesas que sostenían el Segundo Imperio. Es decir, esto fue de alguna manera un elemento importante. Hay que señalar también que el trazado original, este camino que venía del Cerro de San Juan al Paseo Bravo, rompía con el trazo de la 7 Poniente, que se frenaba, digamos, justamente en el barrio de Oaxaquilla, lo que hoy constituye el barrio del Parral, que con la batalla del 2 de abril había quedado o había desaparecido definitivamente, y especialmente había sido muy bombardeada en el sitio de 1863. Y por lo tanto, digamos, rompe porque el Paseo Bravo, digamos, en lo que era el antiguo Panteón de San Javier, va a cubrir toda esa zona hasta la 11 Poniente, y por lo tanto rompe
la continuidad. Es decir, y esto es muy importante tenerlo presente. La batalla del 2 de abril permitió además señalar la necesidad de extender la marcha urbana hacia el poniente. A partir de esta mancha urbana se va a extender hasta el poniente a partir de 1869 con la llegada del ferrocarril y el establecimiento posteriormente de las 3 grandes estaciones de ferrocarril entre la 6, la 8 poniente y la 18, se van a ir extendiendo en toda esa zona, y esa zona no solamente van a estar las estaciones del ferrocarril, sino también los talleres. Pero del otro lado, hacia el sur, digamos, hacia la 7, pasando lo que sería la avenida Reforma, no se había extendido esto, y esto era muy, muy importante, la posibilidad de que la traza urbana se extendiera hacia ahí. El trazado actual de lo que sería la avenida Juárez fue inaugurada o fue señalada originalmente el 5 de enero de 1901 y fue inaugurada por el presidente Porfirio Díaz. Y su traza trató de emular las avenidas parisinas de Champs-Élysées o también el Paseo de la Reforma, que tenía el mismo espíritu. Es decir, una avenida muy arbolada, una avenida muy ancha, un paseo, como se llamaba en la época. Y a lo largo de su trayectoria, a lo largo del tiempo del siglo XX, sufrió y tuvo muchos nombres, desde nombres populares hasta nombres oficiales. En 1901, y durante bastante tiempo, se conoció esta avenida popularmente como la calle ancha. Iban a pasear con carruajes por la calle ancha, que todavía no estaba terminada, que no estaba pavimentada. Pero en 1903 oficialmente se le da un nombre, Avenida del Vencedor, justamente pensada por, digamos, la batalla de 1867, el ingreso de Porfirio Díaz por esa zona. Pero ese mismo, 2 años después, el ayuntamiento le cambia el nombre por Avenida o Gran Calzada. En 1907 se le va a designar Calzada de la Paz. Y para poder ver todos estos datos, tenemos que ir a los distintos mapas que nos hacen esa referencia. Si en 1905 se llamaba Gran Calzada, en 1907 Calzada de la Paz, para 1908 ya de manera oficial en los planos aparece como Calzada del Cerro de San Juan, o en algunos otros como Calzada Porfirio Díaz. Para 1911 se la va a denominar Avenida La Paz, que es el nombre que durante más tiempo va a tener entre 1911 y 1917, cuando se le designa o se le quita el nombre o se sustituye el nombre de Avenida de La Paz por Avenida de la Libertad. Vamos a tener que esperar hasta 1929, cuando surge la Avenida Juárez, celebrando justamente el centenario del nacimiento de don Benito Juárez, y en 1906, en realidad, se le puso el nombre de Avenida Juárez, pero no se va a popularizar hasta 1929. El punto de partida de esta avenida fue la fuente de Motolinía, ubicada sobre el Paseo Bravo, y que estaba dedicada a los fundadores de la ciudad, y que fue un monumento donado por la colonia española con motivo del primer centenario de la independencia en 1910. Se debe hacer mención que también se pensaron algunos nodos con monumentos. En la esquina de la 19 Sur se va a establecer la primera rotonda, en la cual se erigió un monumento a la libertad, a la independencia de México, y este monumento se estableció en 1922, aunque hay que señalar que este monumento estuvo ubicado entre 1898 y 1922 en el Paseo Bravo, frente al templo de la Virgen de Guadalupe. En el cruce de la 25 Sur se construyó otra rotonda, en la que fue inaugurada en 1906, y en donde por primera vez se puso ahí
la estatua al benemérito de las Américas, a don Benito Juárez. Este monumento estuvo ubicado también originalmente frente al Señor de los Trabajos, a la iglesia del Señor de los Trabajos, frente a la estación del ferrocarril. Y lo interesante de todo esto es que ese monumento que todavía está, que nosotros lo visualizamos cada vez que pasamos caminando o en coche sobre el monumento a Benito Juárez, la creencia popular dice que en realidad lo único que fue es le cercenaron la cabeza a un monumento de Lincoln y se le puso la cabeza de don Benito. Y dicen que la vestimenta que tiene don Benito era la vestimenta que utilizaba cotidianamente los monumentos, o que se reflejó en los monumentos de Lincoln. Bueno, la creencia popular lo dice, y cuando el río suena, agua lleva, dice el dicho popular. Finalmente, digamos, hay otro monumento muy importante, que es la confluencia de la Avenida Juárez y el Bolívar Atlisco. Es el monumento más grande, es una fuente verdaderamente muy, muy interesante, que se conoce popularmente como la Fuente de los Frailes. Y que sí era Fuente de los Frailes hasta que en el año 2004 un proyecto para hacer un paso a desnivel en eso se tuvo que desarmar completamente la Fuente de los Frailes, y se descubre que no son frailes, sino que son arcángeles, que estamos ahí hablando de que los 4 frailes corresponden a los monumentos de los 4 arcángeles, Miguel, Rafael, Gabriel y Uriel, que cada uno está mirando acá a uno de los puntos, de los 4 puntos cardinales. Esta Fuente de los Frailes se construyó en 1957. En el año 2004, cuando se desarma, para poder construir el paso a desnivel, se vuelve a armar, pero no se pone el monumento original, sino una réplica hecha en fibra de vidrio por el peso. Nadie sabe dónde fueron a parar los originales, a lo mejor están en algún jardín, en algún lado. Nadie sabe. Pero bueno, ahí es cuando nos dicen son arcángeles, uno empieza a ver que efectivamente tienen alas. Bueno, pero es un punto de referencia a la Fuente de los Frailes, un punto muy, muy importante, como el monumento a Juárez, como el monumento a la Libertad, que están ubicados a lo largo de la avenida Juárez. A lo largo, digamos, desde sus orígenes, a finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX, se comenzaron a establecer una serie de casonas afrancesadas muy importantes, como por ejemplo el Conservatorio de Música y Declamación, que todavía existe en la avenida Juárez y la 13 Sur, o por ejemplo la famosa Casa de los Enanos, que hoy está muy bien restaurada y tiene otros usos, que se construyó entre 1897 y 1898, ubicada en la 17 Sur y la avenida Juárez. Justamente corresponde a la última década del siglo XIX las características de esta construcción. Los primeros propietarios que mandaron a hacer esta gran casona fue la familia Jacopella, eran inmigrantes italianos, y que vivieron y disfrutaron esta mansión hasta 1930, cuando fue adquirida por el empresario español Rogelio Rodríguez Sáenz. Rogelio Rodríguez Sáenz tenía 2 hijos, Rogelio y Milagros, y la viuda, Carmelita, cuando enviudó, se hizo cargo de la familia, y era una mujer, dicen los rumores, dicen los comentarios, que era una mujer muy reservada, que difícilmente salía y que no quería que sus nietos jugaran dentro de la casa, por lo tanto les mandó a construir muebles pequeños para que los niños jugaran fuera de la casa. De ahí viene toda la historia de que eran enanos los que vivían ahí. En realidad no era cierto. De esta manera surge la leyenda de la Casa de los Enanos, y que es otro punto de referencia dentro de la avenida Juárez. Y podríamos nosotros seguir haciendo comentarios sobre las casas, sobre las características.
nos da para un buen documental, nada más, esa calle, ¿no? Por supuesto, claro que sí. Doc, muchísimas Entonces, gracias. Le mando un gran abrazo. Que la pase muy bien el día de hoy y mañana, todo igualmente, este fin de semana. Y nos saludamos por aquí el siguiente jueves. nos vemos, Ricardo, nos vemos a todos. Saludos.